¿Cómo están, amigos? Hemos llegado al quinto y último episodio del significado de la Semana Santa. Personalmente creo que este realmente es el más importante. Se titula La Resurrección. Jesús es sepultado. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Jesús ya había muerto. El justo había dado la vida por los pecadores. Lo común o tradicional era que a los reclusos condenados a muerte, después de descolgarlos de la cruz, se los tiraba en un lugar que lo solían denominar como Gehenna, en alusión al fuego eterno. Era un lugar donde se cremaban los cuerpos de los que morían en la cruz, sin derecho a una sepultura. Sabemos que bíblicamente la cremación es una abominación para Dios. Por este motivo, judíos y cristianos no cremamos a nuestros familiares fallecidos, sino que se los coloca en tierra, nicho o bóveda. Por este motivo, Dios ya había preparado a una persona que done la sepultura para su Hijo Jesucristo. Dios no deja nada librado al azar. La sepultura era del tipo bóveda, cavada en la roca, donde en el interior se colocaba el cuerpo. Pero por ser Jesús la persona que había causado tal alboroto para la cúpula político-religioso de esa época, y estaban las palabras de Jesús avaladas por las profecías bíblicas que al tercer día resucitaría, mandaron a colocar una gran piedra que tapase la puerta, y de esta manera nadie podía entrar ni salir. Había dos mujeres, una María Magdalena, la que había sido perdonada e impedido su lapidación, quien en agradecimiento y amor no se apartó jamás de Jesús, aún en este momento después de su muerte. La otra era María, quien tuvo el privilegio de llevarlo en el vientre, criarlo, y ahora simplemente se la nombra como María, la madre de, en alusión a los hijos posteriores a Jesús. Las dos, con un inmenso amor, no querían abandonarlo hasta el fin. La resurrección. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Nuevamente, estas dos mujeres, pasados unos días, se dirigen a la sepultura. Como era la costumbre, habían comprado especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús, sin darse cuenta que María Magdalena ya había ungido el cuerpo de Jesús cuando derramó el perfume de nardo de gran valor sobre Jesús. Cuando llegan, ven que la piedra estaba corrida y un ángel que les dice: Jesús había resucitado, que ya no estaba más entre los muertos. Jesús se aparece a María Magdalena.
Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Jesús aparece a 2 discípulos. Después apareció Jesús otra forma a 2 de ellos, que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Si prestamos atención, prácticamente nadie creía en lo que Jesús les había dicho, que iba a morir y resucitar. Ni siquiera las personas más cercanas a él. Estas 2 mujeres recibían las buenas nuevas de salvación. Era la mejor noticia de todos los tiempos. Cristo había muerto y resucitado. La gran comisión. Por último, se apareció Jesús a los 11, mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerle a los que lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Jesús le reprocha a los discípulos por su falta de fe, por no haber creído en su palabra ni en la palabra de los primeros testigos de su resurrección. Pero seguido de esto les encomienda seguir con su obra. Vayan por todo el mundo, prediquen las buenas noticias de salvación, expulsen demonios en mi nombre, pongan las manos sobre los enfermos y serán sanados, y no le teman a nada. ¿Por qué? Porque si Jesús ya venció la muerte, ¿a qué le temeremos? Amigos, amigas, la obra de Jesucristo acá en la tierra culmina con su resurrección. Él, siendo Dios, se hizo hombre. Nació como cualquiera de nosotros, creció y caminó como uno más. Pero tenía una tarea a cumplir: ocupar nuestro lugar en la cruz. Por cuanto todos somos pecadores, merecíamos morir en esa cruz. Pero en su infinito amor, Él tomó nuestro lugar, siendo santo, sin pecado. Murió como el más vil pecador, venció a la muerte y resucitó, para que todo aquel que en Él crea pueda también tener la vida eterna. Nos dejó su Santo Espíritu para que podamos seguir con su obra, predicando, expulsando demonios, sanando enfermos. Jesucristo es todo y va más allá de cualquier precepto religioso. Él es el único por quien tenemos salvación. Sea fiel a su voz, sea obediente a su palabra, sea agradecido y sírvalo, como esas 2 mujeres que no dejaban de preocuparse y ocuparse de él, como sus discípulos que luego de su partida les sirvieron sin importar las piedras que recibirían y, si fuera necesario, dar la vida por él. Hermanos, hermanas, los bendigo grandemente y deseo ardientemente el día de mañana encontrarnos todos en su reino, en el nombre de Jesús. Amén y amén.